Pues bueno, hermanos, le pido que se pongan sobre sus pies en reverencia a la bendita palabra de Dios y nos ubiquemos en las Sagradas Escrituras en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia decimos, amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema sellados hasta el día de la redención. Nosotros literalmente sabemos lo que es un sello. Un sello, por lo regular, antes de ser puesto, se pone en lo que se llama o lo que conozco como un cojín, que es como algodón en el cual contiene tinta. Se pone primero para que al marcar el papel o lo que se vaya a marcar, quede ahí impregnado las letras o el logotipo, sea en el producto, sea en una caja, sea en algún artículo, y ahí queda sellado. ¿Por qué se tiene que sellar? Por la razón de que todo el que lo ve sabe a qué compañía, a qué empresa, a qué grupo pertenece ese artículo. O incluso en los animales, cuando se sabe que pertenece a alguien, cuando es nacido y su dueño sabe que es de él, incluso los vecinos saben que ese animal pertenece a él, le ponen una marca. Por ejemplo, en las vacas, en el ganado vacuno, los ganaderos calientan un fierro, que en ese fierro lleva las iniciales del ganadero, y se lo calientan primero, no es con tinta, lo calientan primero y se lo ponen al animal, y queda marcada las letras, las iniciales de ese animal. Les comento esto porque fui ganadero y sé de lo que le estoy hablando. Entonces, si el animal se va a vender después, tiene que darle lo que es una factura, y si la persona lo desea así, el nuevo dueño le puede poner nuevamente la marca con otro fierro, con diferentes iniciales. Entonces, cuando el artículo o el animal es sellado, pasa a ser propiedad oficialmente del nuevo dueño que tiene ese sello, para que todos aquellos vean que pertenece a esa persona. Nosotros, hermanos, así éramos. No teníamos ningún sello. Nosotros éramos propiedad, esclavos del diablo. Pero Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros de manera inocente para darnos salvación. Y hoy tengo entendido que estamos, como se dice, entre comillas, en la Semana Mayor, en lo que llamamos la Semana Santa. Yo no sé las otras 51 semanas del año cómo se le llama si no son santas. Porque todo el mundo nos acordamos del sacrificio que Cristo hizo. Y esto es necesario, pero no solamente mencionarlo en lo que llamamos la Semana Santa, no. Se tiene un sacrificio tan grande como el que Cristo hizo, se tiene que hablar todos los tiempos, se tiene que hablar todos los días, y sobre todas las cosas tenerlo presente en el corazón de que Cristo murió por mi causa, y por esa causa yo le reconozco como mi Salvador de mi vida, y Él vive en mí. Entonces, ahí mismo, cuando nosotros hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, Él nos selló
nos hizo propiedad de Él, impregnó, nos dio de su Santo Espíritu, y con su sangre preciosa, no con tinta, como hablábamos hace rato del sello literal, con su sangre preciosa Él nos compró, y su sangre, hermanos, corre por nuestras venas. Por nuestras venas corre sangre preciosa, sangre santa de Cristo Jesús, que nos dice: no pequemos, que le busquemos, que le adoremos, en las buenas y en las malas, en todo momento y en todo lugar, porque solamente Él es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Hay veces cuando uno compra un artículo, de tanto agarrarlo, a veces como que el sello se va borrando, tantas manos. Si el cojín no tiene suficiente tinta, como que no marca bien. Pero si abre uno bien los ojos, ve uno, pues tiene las letras, tiene las iniciales, está sellado. Cuando uno ve que el artículo, por ejemplo, hablando del sello de garantía, que lo vemos que ya como que lo abrieron, no, pues ya no me lo llevo, decimos, ¿verdad? Ponemos el artículo, aunque está bueno, pero ya como que lo abrieron o que intentaron abrirlo, no, pues no me lo llevo. ¿Por qué? Porque yo necesito comprar algo que esté intacto. Y echamos el artículo que califica para poder comprar. Entonces, hermanos, nosotros en nuestro caminar cristiano, si Cristo viene y nos encuentra de esta manera, que el sello que Él puso con su Santo Espíritu no está de manera bien impregnado en nuestro corazón, que nuestra vida en cierta manera ha sido algo que ya no cualificamos para que Él nos lleve, porque el precio es precio de sangre que Él pagó, y nosotros no cualificamos porque tantas manos que nos agarran, tantas falsas enseñanzas, tanto andar en el mundo sin buscar a Cristo. Hermano, el sello del Espíritu Santo no se puede identificar con alguien que ama al mundo. No se puede. Qué pena es oír que digan: y bueno, ¿tú eres cristiano? Y uno dice: ¿qué? Pues si yo voy a la iglesia. Sí, vas a la iglesia. Pero una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es servir a Cristo. Y aquí lo importante es servir a Cristo. Y si alguien está viniendo o asistiendo y todavía no sirve a Cristo, no deje por esa razón de ir a la iglesia. Que la palabra de Dios dice: la fe viene por el oír y el oír por la fe. La fe viene por el oír. Entonces por algo se comienza. Así comenzamos algunos de nosotros asistiendo hasta que un día Cristo permitimos que Él entrara a nuestro corazón y Él nos salvó y nos selló con su Santo Espíritu. Desde ahí nosotros somos propiedad de Él y para Él. Y como nosotros tenemos tal sello, hermanos, el mundo nos ve. El mundo nos observa, incluso nosotros mismos, dentro de nosotros. Dentro de nosotros decimos: ¿y eso que predica? ¿Y eso que es el maestro? ¿Y eso que es el pastor? ¿Y eso que es esto? Dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos el sello del Espíritu Santo, pero hay cosas que no le agradan a Dios y nosotros tenemos que dejar eso, pedirle perdón a Dios y buscar su santidad. Dice el
versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Hermanos, el Espíritu Santo es una persona que siente. Es una persona en la cual está presente dentro de nosotros y en nosotros. Entonces, cuando el creyente, su manera de ser no le agrada a Dios y sale de él palabras deshonestas, palabras obscenas, entonces ahí el Espíritu Santo se empieza a contristar. Porque el Espíritu Santo, su nombre lo dice, es santo. Y en lo santo no puede habitar ninguna cosa sucia. El mismo Espíritu Santo nos inquieta, nos redarguye, nos instruye y nos corrige a que no hagamos ciertas cosas, a que no digamos ciertas cosas. No necesitamos nosotros que nos lo diga el pastor, el hermano. Es el mismo Espíritu, hermano, que nos dice, eso está mal. Si nosotros le obedecemos al Espíritu Santo en corregir esas cosas, agradamos al Padre. Pero si nosotros no obedecemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se contrista dentro de nosotros. Es decir, el Espíritu Santo se aflige, se entristece. Y qué pena es entristecer al que nosotros amamos. Y nosotros tenemos que mantener contento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si hay algo en lo cual nosotros tenemos que saber hablar y pensar, como dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8, y usted lo puede buscar si puede ir, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensá. En eso nosotros tenemos que pensar, hermanos, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo que es agradable a Dios. Si nosotros nos mantenemos maquinando malos pensamientos, si nosotros nos mantenemos pensando en hacer el mal, ya el Espíritu Santo se contrista. Aunque no lo hagamos, si lo hacemos es peor. Pero si nosotros estamos pensando y pensando ahí y ahí, dejando que los pájaros vuelen sobre nosotros, no, en el nombre de Jesús se va todo mal pensamiento. No podemos nosotros evitar que lleguen los dardos que el enemigo envía, porque ciertamente tenemos una guerra espiritual. Pero junto con la guerra espiritual tenemos la victoria en Cristo Jesús. Somos más que victoriosos. No podemos nosotros andar con la cara agachada, triste, que no puedo. Ya es tiempo de presentar manos limpias delante de Dios. ¿En dónde está el gozo de la salvación? Ciertamente Cristo dice: en el mundo tendréis aflicción,
pero confiar, yo he vencido al mundo. Y tal parece que el mundo a muchos que han sido sellados por el Espíritu Santo los ha vencido porque han vuelto al mundo, y otros tristemente están ya en el camino. Pero el Espíritu Santo dice: no me contriste más, no me apagues, vuelve al camino del Señor. Poder de Dios, bendito es su nombre. En el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5 dice de la siguiente manera. Del 5 al 8 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Lo ven? Los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Para aquellos que dicen que solamente el Señor ve los corazones, pues ve también lo malo que hay en el corazón del hombre. Y el Señor se enoja, se molesta. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Nosotros estamos de muchas formas fallándole al Señor. Pero nosotros tenemos que esforzarnos por no fallarle más. Nosotros tenemos que esforzarnos en dejar que el Espíritu Santo nos santifique cada día más. Y encontraremos gracia delante de Dios y delante de los hombres, para poder hallar gracia así como halló Noé. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Le dolió en su corazón. Ahora, cuando usted, su hijo, le falla, cuando le ofende, sabe usted bien que le duele. Cuanto más Dios que nos ama, le duele de ver que hay pueblo que no le responde, que le ofende de continuo en continuo, y tal parece ser que no buscan el arrepentimiento y menos la conversión en Cristo Jesús. Y es tiempo de que busquemos el arrepentimiento y la conversión en Cristo Jesús. Arrepentirse no es suficiente. Juan el Bautista, predicando, dijo: arrepentíos y convertíos para que venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio, y hallaré descanso para vuestras almas. El arrepentirse significa no volverlo a hacer. Algunos dicen que la vida tiene que dar un giro de 360 grados. Pues no tiene que dar un giro de 360 grados, porque viene cayendo en lo mismo. Es un círculo, el círculo tiene 360 grados. Si yo giro sobre mi propia persona, pues vengo quedando igual. Entonces lo que tenemos que hacer es dar un giro 360 entre 2, 180. Un giro de 180 grados. Es decir, ahorita mismo estoy mirando hacia allá enfrente. Por ejemplo, hacia el mundo, por decirlo así. Si yo me arrepiento, tengo que darle la espalda, girar 180.
darle la espalda al pecado y mirar la santidad de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que miremos la santidad, que busquemos la santidad de Dios. Déselo con fuerza al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Poder de Dios. Pero algunos lamentablemente estamos así, hermanos, mirando para afuera y buscando para las cosas de Dios. Y esto no tiene que ser así. Tenemos que definirnos, o somos del mundo o somos de Cristo. Poder de Dios. Si en realidad nosotros tenemos bien puestos el sello del Espíritu Santo, tenemos que cuidar esa santidad. Porque el sello, hermanos, muchos lamentablemente ya no se identifican como hijos de Dios. Ya no se identifican, hermanos. Y es que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que dar buen testimonio de que Cristo vive en nosotros. Nosotros tenemos que aprender a conducirnos como verdaderos hijos de Dios. Es difícil, pero con Cristo Jesús se puede. Bendito es su nombre. Vamos al libro de Santiago, capítulo 3. Y dice de la siguiente manera, el versículo 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. El versículo 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Hermanos, dice el Señor que dejemos toda palabra corrompida. No puede salir de nuestros labios palabras deshonestas. Es que me enojé y por eso dije eso. Bueno, si te enojaste, no es malo el enojarse. Airaos, pero no pequéis. Porque por medio de la ira, que no nos lleve a decir malas palabras y menos llevar malas acciones. Necesitamos tener el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, mansos y humildes de corazón. Pero algunos, lamentablemente, vivimos como si no conociéramos a Cristo, como si nunca hubiésemos sido sellados. ¿Acaso seré yo uno de ellos que el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Padre, perdóname y ayúdanos a acercarnos más a tu presencia y a obedecerte. ¿Cómo podré yo decir, Padre, te alabo aquí y allá afuera echando rayos, pestes, echando, como se dice, los ajos y las cebollas? No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Poderoso es el Señor.
Sigue diciendo, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Cómo puedo yo conectarme con la presencia de Dios si de estos labios estoy diciendo cosas deshonestas? Quizás no estoy diciendo malas palabras, ok, vamos a pensar de esa manera, pero estoy participando en decir mentiras para sacar un beneficio. Eso a Dios no le agrada. Ciertamente la palabra de Dios dice que todo hombre es mentiroso, pero nosotros no tenemos que decir mentiras, ni blancas ni mentiras piadosas, nada. Nada, porque los mentirosos, si no se arrepienten, usted lo sabe, y el Señor nos lo recuerda, no entrarán en el reino de los cielos. Ninguno que practica el pecado, pero hoy el Señor nos llama nuevamente al arrepentimiento y a la conversión en Cristo Jesús. No se trata solamente del mentiroso, se trata de todo aquel que practica el pecado. Y el pecado es todo aquello que a Dios no le agrada. No tiene necesariamente que decirte, mira, esto está mal. Ya el Espíritu Santo te está redarguyendo, te está inquietando que eso que hace o dice está mal. No lo contristes más. El Espíritu Santo se contrista, se aflige. ¿Y cómo puedo yo tener la presencia de Dios? Levantando las manos aquí, aleluya, gloria a Dios, y luego allá afuera. Ajá. No tiene que ser así. Por eso el Señor no puede, aunque Él quiere, pero me refiero no puede porque Él es santo. En alguien que está sucio, que no quiere de verdad servir al Señor. Si has tenido alguna falta, alguna falla, pidámosle perdón al Señor. Padre, mira, fallé, perdóname. Ayúdame a buscarte, ayúdame a consagrarme, ayúdame a santificarme. Y el Señor está presto a ayudar a todo aquel, porque Él dice, un corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No puede. Asimismo, de nuestros labios no tiene que salir nada corrompido. Ninguna mentira, nada. Si hay algo digno en lo cual nosotros tenemos que pensar, es en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que tenemos que hablar con salmos, con himnos y cánticos espirituales, con la gracia del Señor. No le podemos decir a un hermano, hey tú, no, es nuestro hermano, nuestro prójimo, con el amor de Cristo y con respeto tenemos que tratarnos. Dice la palabra de Dios, no hagas nada de lo que no quieras que te hagan. Es la regla de oro y a veces se nos olvida. Vamos al Salmo número 51. Y dice de la siguiente manera, comenzando
con el versículo 2. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo principal aquí es, primero, que uno reconozca que está uno mal. Cuando el pecador reconoce que es un pecador, entonces puede clamar al Señor. Pero cuando uno está mal, que uno no reconoce la rebelión, la maldad, ¿cómo el Señor nos va a poder santificar? ¿Cómo el Espíritu Santo nos va a poder ayudar? Él quiere ayudarnos, pero nosotros no le dejamos. Porque nosotros decimos, es que está bien así como yo pienso. Esto que yo estoy haciendo no es malo. Eso es lo que usted piensa. Eso es lo que usted cree. Pero la palabra de Dios nos dice que eso es malo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Todos nosotros nacimos en pecado. Sí, nacimos en pecado. Pero el Señor nos ha quitado el pecado cuando le aceptamos como nuestro Salvador de nuestra vida. Pero no quiere que nosotros volvamos al pecado. Y si alguien ha vuelto al pecado, el Señor quiere que deje el pecado para que no muera en sus pecados. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Así de fácil y claro. No piense que solamente el pecado es fornicar, adulterar, robar, tantas otras cosas. No, pecado es pecado. Y no hay pecado grande ni pecado pequeño, pecado es pecado. Y el Señor nos llama a que nos arrepintamos de ello. ¿Cuántas veces nosotros estamos ignorando al Espíritu Santo? Que nos inquieta, que nos instruye, que nos redarguye. Pero ya el corazón de algunos de nosotros está bien endurecido. Que nosotros nos creemos muy sabios y creemos saber mucho. Y decimos, a mí no hay nadie quien me enseñe. Yo sé lo que tengo que hacer. A mí déjeme en paz. Así decimos. Ahí está el orgullo ya. Cuando algunos tienen la mente ya cauterizada, ya el corazón lo tienen turbado, ya están en tinieblas lamentablemente. Y el Espíritu Santo no solamente se ha contristado en algunos, sino que se ha apagado. Primero el Espíritu Santo, antes de apagarse, se contrista. Si usted no obedece la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se apaga y se aleja si no le buscamos. Por eso el salmista David decía, no apartes tu Santo Espíritu dentro de mí.
Porque él reconoció su pecado, su error, él lo reconoció. Pero él buscó al Señor y el Señor se acercó a él. Por eso dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Poder de Dios. Aleluya. ¿Acaso el Espíritu Santo no nos amonesta, hermanos, cuando por alguna razón, nada más por capricho, en este aspecto, por capricho, porque se me dio la gana y no me congrego? ¿Acaso usted considera que el Espíritu Santo está contento en usted? No, claro que no está, está contristado, está afligido. Pero como hay un corazón rebelde y necio, decimos que todo está bien. Y mientras esté la rebeldía, hermanos, dentro de nosotros, más difícil se va a hacer que la presencia del Todopoderoso se manifieste en nosotros. Por eso algunos ya estamos apagados. No te dejes apagar, avívate, permite que el Espíritu Santo te avive. Poder de Dios. Tristemente, muchos no tenemos contento al Espíritu Santo. No lo tenemos contento, porque con nuestras acciones, con nuestras actitudes, no lo tenemos contento. Seguiremos por la gracia de Dios hablando del Espíritu Santo. Señor me hizo sentir, háblale del Espíritu Santo. Perdóname, Señor, dije, porque he hablado de mucho de Cristo. Y es que todo es en sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que aprender que el Espíritu Santo es muy necesario dentro de nosotros. Cristo le dijo a los apóstoles, antes de ascender al cielo, es necesario que yo me vaya, pero enviaré otro consolador para que esté con vosotros todos los días. El Espíritu Santo fue enviado por Cristo Jesús. Nosotros le estamos cerrando las puertas. Algunos le hemos cerrado las puertas al Espíritu Santo diciéndole, no te necesito. No quiero que entres todavía en mi vida. Déjame en mi pecado, déjame en mi maldad. Estoy bien así como vivo, dándole rienda suelta a los deseos de la carne. Y Cristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, diciéndote, por ti morí. Recíbelo recibe la salvación. Que tu mente resplandezca la luz del Evangelio y no nos dejemos engañar con la astucia del diablo que emplea para engañar aún a mucho pueblo escogido con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, lamentablemente, muchos han distorsionado la verdad para traer una mentira. Y el Espíritu Santo contristado, afligido, dentro de muchos corazones. Pero los corazones, algunos buscan el perdón de Dios, otros no. No y no. Entonces el Señor nos dice que un día
Vamos a dar cuentas aún de nuestros malos pensamientos. Sí. La diferencia es, lo repito, no podemos evitar los malos pensamientos que llegan, pero sí podemos evitar estar maquinando la maldad. Es ahí en donde nosotros daremos cuenta al Señor. Si nosotros estamos pensando en pura suciedad, en pura maldad, tenemos que decirle al Señor: Padre, perdóname, te entrego todo mi ser, renueva mi pensamiento y ayúdame en pensar en tu bendita palabra y ponerla por obra. Y el Señor nos va a ayudar. Nos va a ayudar cuando nosotros tomemos cartas en el asunto y empecemos a leer la palabra de Dios. Pero si nada más clamamos por ayuda y no empiezo a comer el pan de vida, el pan del cielo que es Cristo Jesús, ¿cómo podré yo ser alimentado? Pues no. Clamo por ayuda ahorita y me meto a ver cosas que no agradan. Tantas redes sociales que hay, tanta distracción que hay. ¿Cómo voy a poder yo evitar esos malos pensamientos? Al contrario, más se alimentan. Y a veces no podemos dormir que tengo pesadillas por la película de terror que vi. La policíaca que me van correteando. ¿Cómo? No, así no es. Cuando nosotros podemos dormir en paz, y así mismo dormiremos, porque solamente el Señor nos hace vivir confiado. Así que, hermanos, no contristemos al Espíritu Santo, porque hemos sido sellados hasta el día de la redención, hasta el día que Cristo venga por su iglesia. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice de la siguiente manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo quiere habitar en cada corazón. Quiere habitar. Pero el mundo no puede recibirle porque no le conoce. Pero si se decide alguien a reconocer que está en pecado y se convierte a Cristo por la fe, que le da la bienvenida a su vida a Cristo Jesús, decide apartarse del pecado y servir al Señor, buscándole en espíritu y en verdad, congregándose, obedeciendo su bendita palabra, entonces, desde el momento que acepta a Cristo, el Señor lo sella con su Santo Espíritu y le dice: esto es propiedad mía. Y el diablo va a respetar lo que es propiedad de Cristo. Lo respeta. Por esa razón, nosotros no podemos ser separados ni de lo alto ni de lo profundo, ni la muerte. Ninguna peste nos podrá separar del amor de Cristo porque somos sellados. Pero lamentablemente, nadie
nos ha separado, pero nosotros mismos somos los que nos separamos del Señor. Nosotros somos los que hemos dejado en cierta manera de buscar al Señor. Y el Señor no obliga a nadie a buscarle y a seguirle. Él dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y aquí hay que ser adorador de verdad. Y un adorador en espíritu. No solamente dentro del templo, sino todos los días, porque el Espíritu Santo, nosotros somos el cuerpo del Espíritu Santo, somos cuerpo del templo de Dios. Y un adorador adora adentro y adora afuera, adora cuando hay culto y adora cuando no hay un culto, porque el culto lo hace usted y el Señor para el Señor. Porque Él dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio vuestro. Usted puede hacer un culto para el Señor allá en su casa. Pero los días que hay culto, hay que buscar al Señor. Cuando no se puede llegar, no se puede, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Pero el no querer llegar, eso es rebeldía. Y el Espíritu Santo se contrista, se aflige. Sigue diciendo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. El mundo tiene existencia, pero el mundo necesita tener vida. Y la única vida es Cristo Jesús. No es lo mismo existencia que vida. Todo el mundo existe, pero no todo el mundo vive. Por eso nosotros, aunque cualquier problema, cualquier situación que tenga, tenemos la vida en Cristo Jesús, tenemos el gozo, tenemos la esperanza de salir adelante con Cristo Jesús. Y nuestra esperanza es ir al cielo. Lamentablemente algunos, cuando así estábamos nosotros, pero hoy el Señor lo quiere sacar de esa aflicción. Están muertos en vida. Están sufriendo en vida. Solamente tienen nombre de que viven. Y me refiero a espiritual y físicamente. Porque algunos nada más caminamos para adelante pero algunos no saben ni para dónde caminar. Cuando tengan la vida en Cristo Jesús y sean sellados con el poder de su Santo Espíritu, van a poder ser dirigidos, guiados, instruidos por el Espíritu Santo. Sus pensamientos van a ser aclarados, afirmados, porque ya no será el pensamiento de usted, sino el pensamiento del Señor en usted. Y todo le va a ir bien obedeciendo al Señor. Ya para concluir, volvamos al libro de Efesios, capítulo 4. Y vamos ahí al versículo 17. Dice, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Ven? No tenemos que andar nosotros como la vieja criatura, que andábamos pensando puras cosas vanas, sucias,
Ya no. Tenemos que andar en santidad. Tenemos que andar en rectitud de manera íntegra. Tenemos que obedecer la voz del Espíritu Santo, que nos dice: no me contristes. El Espíritu Santo nos dice: el sello está en ti. No me apagues, no me ignores, porque de lo contrario se va a apagar. Y empieza la persona, empieza el creyente a actuar por sí solo, fuera de la voluntad del Espíritu Santo. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Así que, hermanos, tenemos nosotros que evitar toda dureza en el corazón y ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. No ignoremos más, no entristezcamos, no contristemos más la voz del Espíritu Santo, por el cual fuimos sellados hasta el día de la redención. Somos propiedad de Cristo, pero ya lamentablemente ese sello, esa identidad que el Padre nos dio con su santidad, ya no se refleja en alguno de nosotros. Y tristemente el Espíritu Santo está triste con algunos de nosotros por la rebeldía y la dureza de vuestro corazón. Dios les bendiga, hermanos.